Después de un larguísimo viaje, llegó por fin el Panterita Neri a Japón. Llegó a Tokio este fin de semana en cara a su encuentro el próximo 6 de mayo ante el monstruo japonés Naoya Inoue. Y van por todos los cinturones, el Panterita va por toda la gloria, una pelea donde los medios han puesto al Pantera Neri como el villano por excelencia para los japoneses. Quédate hasta el final de este video porque aparte de ponerte al día con la pelea Inoue contra Neri, también vamos a platicar al final del video del regreso del Pitbull Cruz y también del regreso de Andy Ruiz. Pitbull Cruz regresa el 3 de agosto en el estadio del Galaxy de Los Ángeles en la cartelera de Terence Crawford contra Israel Madrimov. También Andy Ruiz regresa en esa misma cartelera, así que te invitamos a quedarte hasta el final de este video porque te prometo que no tiene desperdicio. Y si apenas acabas de llegar a Richie Vlog y aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestros videos. Pantera Neri llega en plan de rudo, llega en plan de villano porque no hay otra manera de derrotar a este monstruo en apariencia indestructible. El Pantera Neri causó gran conmoción en el aeropuerto de Tokio. A su arribo, una multitud ya lo estaba esperando y tuvo un recibimiento digno de una estrella de rock. Pone la carne de gallina a ver cómo en otros lugares tan lejanos aprecian y respetan más a los boxeadores mexicanos. Pantera Neri se tomó selfies, estuvo muy sonriente y entregado a la afición japonesa. Respondió todas las preguntas que le hicieron y su arribo fue muy respetuoso. Inclusive recibieron al Panterita Neri en el lobby del hotel el famoso Ahiko Honda, el jefe de Taken, quizá la persona más poderosa dentro del boxeo japonés. Este hombre, así como el promotor de Naoya Inoue y de Yuki Ohashi, estuvieron muy pendientes del arribo del Pantera, especialmente cuando fue la hora de su entrenamiento público. Shingo Inoue, el papá de Naoya Inoue, y su representante Hiroyuki Ohashi son los responsables de la creación de la figura mediática de Naoya Inoue y querían ver en qué condiciones llegó el Pantera y en qué plan andaba Neri. El Pantera siempre se mostró educado y reservado, puesto que lo que van a hablar son sus puños a la hora de la verdad. 15 días el Pantera es lo que tendrá para aclimatarse al cambio de horario y a la altura. Y nosotros podremos disfrutar el evento a través de Amazon Prime y de ESPN+. El día de ayer se celebraron los últimos pesajes previos a la pelea. 2 semanas antes de esta pelea, el Pantera Neri pesó 127.6 libras e Inoue pesó 128 libras. Y la pelea, como ustedes lo saben, es en 122 libras y ya veremos cómo llegan en el último pesaje. Naoya Inoue llegó muy pesado, 128 libras contra 127.6 de Neri. Naoya Inoue al momento más pesado, y ojo con esos detalles que en apariencia son pequeños. Esta pelea es una locura, ya no hay boletos para ver Pantera contra Inoue, todos los boletos están agotados y Naoya Inoue es tendencia no solo en Japón sino en todo el mundo. Esta pelea ha despertado una verdadera fiebre en el boxeo, sobre todo en el boxeo japonés, porque esta será la oportunidad de vengar su honor, el honor que fue aplastado por Pantera Neri al apalear 2 veces a su campeón Shinsuke Yamanaka. El día de ayer también el Pantera Neri tuvo una sesión abierta y, como les dije, los ojos de todos los espías estaban sobre él. El Pantera no enseñó mucho, unos cuantos movimientos y ya, todo se lo está guardando para el día de la pelea. Pantera se está guardando la furia para el 6 de mayo, donde primero Dios, el mexicano se robará un triunfo histórico ante los ojos atónitos de la audiencia. Los promos para la pelea ya salieron y este es el promo de Amazon Prime. En una primera toma vemos el rostro de Naoya Inoue con su cara de malo. Hay un acercamiento a los ojos de Inoue para que se note la maldad. Después la toma se abre para enseñarnos a un Inoue con los 4 cinturones que le va a pasar a la Pantera este 6 de mayo. Después, en esta otra toma vemos al Pantera Neri también con cara de pocos amigos y se hace un close-off al ojo de tigre de la Pantera mexicana.
y que se vea que hay mala entraña. Cambia la toma a una mala panorámica del Tokyo Dome y toda su majestuosidad, donde peleó Mike Tyson en 2 ocasiones, Naoya Inoue contra Pantera Neri, el monstruo japonés contra la Pantera mexicana, lunes 6 de mayo a las 17 horas, tiempo de Japón. En México sería como la 1 de la madrugada. No sé si 15 días sean suficientes para aclimatarse, pero Neri sabe mejor que nadie cómo se siente, y él dice estar ya preparado para faltarle el respeto al monstruo japonés, así como lo hizo con su homólogo hace unos ayeres. Y si alguien puede detener al monstruo en este peso, ese es el mexicano Luis Pantera Neri. Ayer también se estrenó el promo de Top Rank con la colaboración de ESPN+. La pelea también la podrás ver por ESPN Plus, ESPN+. Un promo discreto y bastante agradable. Naoya Inoue, campeón indiscutido en 2 divisiones. El monstruo defenderá su trono desde el Tokyo Dome contra la Pantera por el campeonato indiscutido, y el ganador se lleva todo. Están en juego los 4 cetros mundiales, respetable público, y el mexicano está a unos días de tener el sueño entre sus manos, el sueño de destruir el ídolo de barro y escribir su nombre en letras de oro en las páginas de las hazañas boxísticas más imposibles de todos los tiempos. No hay enemigo pequeño, y menos si es mexicano. Los mexicanos somos expertos en darle la vuelta a la tortilla, incluso en las peores condiciones. Lo llevamos en la sangre. Todo está listo para este tirazo y solo falta estar atentos al último pesaje, que se me hace que el japonés no va a dar el peso. Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser que no diera el peso Naoya Inoue. ¿Qué crees tú? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y como les dijimos al inicio de este video, tenemos otra enorme y grata sorpresa para ustedes, pues el día de ayer se confirmó el regreso del Pitbull Cruz y de su rival. Chava Rodríguez ayer tuiteó que el Pitbull Cruz regresa el 3 de agosto en la cartelera de Terence Crawford contra Israel Madrimov. Nuestro perro chulo hará su primer defensa ante el Rayo Valenzuela. José el Rayo Valenzuela nació en México, pero se hizo gringo. Tiene un récord profesional de 13 peleas ganadas, 9 knockouts y 2 derrotas, una de ellas por knockout. Desde mi punto de vista, el Rayo no va a poder con el Pitbull Cruz por varios motivos. Primero, porque la pelea será en súper ligero. El Rayo es peso ligero. Lo van a hacer subir para encontrarse a un Pitbull Cruz más musculoso y que está muy a gusto en peso súper ligero. El peso, primero, está en contra del norteamericano, y segundo, la experiencia del Pitbull Cruz es mucho mayor, con 26 peleas ganadas, 18 knockouts y 2 derrotas, un empate, después de haberle ganado a Albocazas Romero. El Pitbull Cruz terminó en el 4º lugar de la clasificación internacional de los pesos superligeros según BoxRec, y arriba de él se encuentran Teófimo López, Subriel Matías y Devin Haney, quien, a pesar de haber perdido humillantemente contra Ryan García este fin de semana, aún conserva su campeonato, ya que Ryan García no dio el peso en la báscula. No hay enemigo pequeño, pero hay que ser realistas. En este caso, al Pitbull Cruz le dieron una primer defensa bastante a modo, y qué bueno, para que siga creciendo sus números y se pueda cotizar más caro y pueda cobrar más billetes verdes. Me parece muy bueno que lo pongan contra Valenzuela en este momento. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Yo creo que el Pitbull Cruz va a noquear al Rayo Valenzuela. Y en esta misma supercartelera vamos a tener también el regreso del Gordo de Oro, de Andy Ruiz, que tiene ya 2 años sin pelear el huevón. Ya se le acabó el dinero y quiere volverse a poner los guantes. Lo malo de Andy Ruiz es su increíble indisciplina. Ese muchacho se apagó. Iba a llegar muy lejos, pero la indisciplina le cobró factura. Andy Ruiz para mí es todo una incógnita. No puedo dar el pronóstico de él. Andy Ruiz se enfrentará a Gerald Big Baby Miller. Big Baby Miller tiene 35 años, Andy Ruiz tiene 34, los dos están igual de viejos. Miller trae un récord de 26 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut y un empate. Es norteamericano igual que Ruiz, y esta pelea es toda una incógnita. La voy a ver porque me despierta mucho el morbo de ver cómo llega Andy Ruiz después de 2 años de no hacer nada. Él dice que buscará una pelea contra Fury o contra Usyk, pero cuando tuvo la oportunidad simplemente se cotizó muy alto. Pidió demasiado dinero que quizás no lo valga. Se puso un precio que muy probablemente no lo valía. No creo que este vaya a ser el regreso de Andy Ruiz, sino una de sus últimas peleas. Una lástima. Y si quieres que hagamos un video especial de Andy Ruiz o de nuestro perro chulo, el Pitbull Cruz, haznoslo saber aquí con un comentario en la cajita de comentarios. Estamos seguros que conforme avancen los días habrá más detalles y ya les estaremos informando con mucha
mucho gusto de lo que vaya saliendo. La meta para este video es llegar solamente a 100 likes. Así que te agradeceríamos mucho que nos dieras un like ahora mismo, y si has encontrado este video útil y entretenido, compártelo por favor con un amigo al que también le guste el box. Comparte este video con todos tus contactos de WhatsApp y en todas tus redes sociales si es que también apoyas al Pantera Neri y eres de ese 10% que sí queremos ver ganar al mexicano Pantera Neri. Esto es todo por el día de hoy y es un gusto crear contenido para todos ustedes. Richie, mi hermano, gracias por ayudarme y por tu paciencia. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios definitivamente no somos nada.